El acta de la sesión 94 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La 95, que es exposición de las señoras y señores diputados. Mi estimada Claudia, de lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres. Boletín 16.144-14. Llegó también una indicación sustitutiva de este proyecto. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informa que toda la información de contratos, convenios y proyectos aprobados por esa cartera durante los años 2017 y 2021 se encuentran disponibles en la página web ministerial en cumplimiento de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informa el estado de avance del Plan Maestro de Inclusión Social y Productivas autosustentable en el territorio de Ajayu, Chinchorro, adjunta minuta sobre la materia, la cual fue enviada a los correos de las y los integrantes de la comisión. Un oficio de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual informa las medidas adoptadas en relación con las usurpaciones violentas efectuadas en contra de los vecinos de la población Chile Barrios de la comuna de Los Ángeles, e indica que se obtuvo el registro de 6 órdenes de investigar seguidas por los delitos de usurpación de propiedades y usurpación no violenta por hecho acaecido entre el año 2022 a la fecha, cuyas viviendas se encuentran en la localidad consultada, en virtud de lo cual se detectó la presencia de bandas criminales en el sector, principalmente dedicadas a la venta de sustancias ilícitas, cuyo fin es el dominio territorial, sin que sea posible entregar mayores detalles sobre las indagatorias penales. Oficio de la Municipalidad de La Florida, mediante el cual informa las construcciones pendientes de ser recepcionadas por la Dirección de Obras Municipales en vía nómina con la materia consultada. Oficio de la Municipalidad de Quinta Normal, mediante el cual comunica que como Dirección de Obras Municipales no cuentan con los antecedentes cuando un edificio está terminado, sino hasta cuando el propietario y el arquitecto patrocinante solicitan la recepción definitiva de la construcción, por lo cual solo cuentan con registro de los permisos de edificación y recepciones definitivas emitidas, y en esa situación existe un edificio pendiente de la obtención de recepción definitiva, contando solo con recepción definitiva parcial. Oficio de la gobernadora subrogante de la región de Magallanes y Antártica chilena, mediante el cual se refiere a los recursos transferidos para la adquisición de terrenos que posibilitan la construcción de proyectos de viviendas sociales en la región, y comunica que solo una de esas iniciativas fue efectuada vía transferencia de recursos subtítulo 33 y el resto fue mandato al Serviu como única comunidad técnica para gestionar los trámites de compra, pero quien pagó fue el GORE adjunta anexo con proyectos vinculados con soluciones habitacionales con aportes del GORE. Oficio de la gobernadora subrogante de la región de Tarapacá, mediante la cual se refiere a la cantidad de recursos transferidos para la adquisición de terrenos que posibiliten la construcción de proyectos de viviendas sociales en la región. Adjunta memorándum de la unidad de auditoría interna de esa entidad, que comunica que no registran recursos transferidos para el propósito consultado. Un oficio de la Directora Nacional de Senda, mediante el cual informa gastos asociados a arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencias para las actividades propias del servicio en cumplimiento de la ley de presupuesto. Una presentación de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, señora Belén Paredes, con el reporte de avances de la región de Valparaíso en materia de plan de emergencia habitacional, asentamientos precarios y la reconstrucción por el mega incendio de febrero pasado en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Una carta de la diputada señora María Luisa Cordero, mediante la cual solicita que se reciban audiencias a representantes de la directiva de la Unión Comunal de Vivienda de la Comuna de La Granja, la cual representa 40 familias que llevan más de 12 años esperando acceder a su casa propia. Cabe destacar que estas familias enfrentan dificultades para obtener el subsidio de S1, tramo 1, a pesar de ser personas vulnerables, que con mucho esfuerzo han logrado reunir el ahorro exigido para postular, pero aún no han podido adjudicarse el subsidio. Carta de representantes de la Junta de Vecinos Villa Primavera, por la cual solicitan audiencia con la comisión para presentar la problemática que los aqueja debido a insuficiencia de los fondos destinados al subsidio de mejoramiento de vivienda. Solicitan apoyo para pedir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 20 millones de unidades de fomentos para el programa Mejor Hogar DS número 27, DS número 255. Hacen presente que los acontecimientos hacen crítica a la situación de las entidades que trabajan con ellos, como la EGIS y las constructoras, quienes están quebrando, aumentando así la tasa de desempleo. Al mismo tiempo desean presentar otras problemáticas relacionadas con los proyectos aprobados en el año 2019 y que a la fecha
no han sido ejecutados, dejando a la deriva a sus comunidades. Finalmente precisan que la mala calidad de vida que tienen miles de familias por esta falta de presupuesto es lo que los impulsa a solicitar un apoyo presupuestario para el año 2025 de 20 millones de unidades de fomento para los decretos antes indicados. Una carta al diputado tuiteado por el cual solicita a la Comisión audiencia en carácter de urgente para que reciban a representantes de familia cuyas viviendas arrendadas resultaron damnificadas producto del mega incendio ocurrido en febrero pasado y que no cuentan con la ficha básica de emergencia y o se trata de segundas viviendas. Hace presente la necesidad de que a estas familias se les aplique la renovación de los bonos asociados a la ficha básica de emergencia de manera universal, en razón en que están compuestas principalmente por personas de tercera edad, discapacitados o sencillamente por quienes buscando un mejor futuro hicieron los esfuerzos para tener una segunda vivienda. Lo anterior por cuanto estas familias dependen de ese ingreso a la espera de una solución. Se hace presente que a estas familias se les ha informado que no se les renovará el bono asociado a su ficha FIBE, pues representa un caso especial por haber tenido sus viviendas arrendadas por ser segunda propiedad. No obstante, que durante este plazo en que recibieron el bono tampoco han recibido una solución o respuesta de qué pasará con ellos. Correo electrónico del candidato a concejal independiente por Lo Barnechea, señor Aldo Bril, por el cual manifiesta su preocupación ante la fecha de término de la Ley de Emergencia Habitacional que finaliza en el año 2025 y solicita a la Comisión que intervenga para extender el plazo por los próximos 4 años debido a la falta de cumplimiento de las metas establecidas en la misma ley. Una nota a la bancada Renovación Nacional, mediante el cual comunica que la diputada señora Carla Morales reemplazará al diputado señor Juan Carlos Beltrán en la sesión de hoy, y una nota de la bancada Renovación Nacional que comunica que el diputado Jorge Durán será reemplazado por el diputado señor Andrés Celi en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Se ofrece la palabra en puntos varios. Habían hartas audiencias, presidente. Diputado Zafirio. ¿De nuevo? Presidente, con fecha 13 de junio del presente año, nuestra comisión acordó por unanimidad oficiar a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, señora Rocío Andrade Castro, respecto a algunas consultas de los proyectos de vivienda que se están desarrollando en la comuna de Peñaflor, especialmente las que dicen relación con las reparaciones de los problemas estructurales del proyecto Las Praderas y del conjunto habitacional Los Carreras, así como también con la implementación del programa piloto de descontaminación atmosférica. Eso hace ya 4 meses, presidente. Me gustaría reiterar, ¿cierto?, las consultas, porque estas consultas que se están haciendo a los ministerios o a la administración pública se están normalizando el que no se contesten habitualmente. Gracias, presidente. Vamos a ver el oficio, ¿Usted diputado. acordado el oficio? La reiteración. ¿La reiteración? Sí, Estamos sí, viendo, la reiteración. presidente. Ya, acordado. Diputado Twitty, tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente. Saludar por su intermedio a mis colegas. Presidente, hace semanas vengo solicitando que se aborde en esta instancia fiscalizadora el incumplimiento por parte de los servicios de este gobierno en materia de la reconstrucción. Luego de haber constatado en la Comisión Especial Investigadora el incumplimiento previo, durante y posterior al incendio por parte de las instituciones del Estado, y tras haberlo ratificado en esta comisión y de boca de los mismos trabajadores de Serviu y Minmu, hoy insisto en la urgente necesidad de que sean recibidas las organizaciones de damnificados, tanto propietarios, ONG Sobreviviendo y Agrupación Damnificados Viña del Mar y Quilpué, como a los arrendatarios, Movimiento Arrendatarios del Incendio, a fin de que en presencia del Ministro de Vivienda, del Ministro de Hacienda y del Subsecretario del Interior sean escuchados y reciban una pronta respuesta ante la ineficiencia en su labor y el atraso en las soluciones habitacionales que ofrecieron. Buscamos con ello no solamente que exista celeridad en la reconstrucción,
y que cumplan los plazos prometidos, sino que también se extienda el bono de acogida a todos y cada uno de los damnificados que perdieron sus viviendas por culpa de una negligente respuesta de las autoridades regionales y nacionales. Han pasado 9 meses de eso, presidente, desde que se perdieron todo, no solo sus viviendas, sino que también sus familiares y sus enseres. Por eso es del todo justo que en nuestro rol de fiscalizadores nos cercioremos de que el Ejecutivo cumpla con resarcir la situación de indefensión en la que dejaron a cientos de familias hoy que necesitan una inmediata solución, que les den las certezas, que les den los tiempos y que dejen de cerrarle la puerta en los servicios, en la institucionalidad, porque donde van no son recibidos. Piden ley de lobby, no son recibidos por parte de la autoridad. La verdad es que los pelotean desde la municipalidad a otra institucionalidad del Estado y ahí sí están constantemente rondando. Muchos de ellos son adultos mayores que lamentablemente no pueden estar constantemente golpeando las puertas de las autoridades para que los reciban. Muchos de ellos son también adultos que la mayoría están postrados y por eso no pueden ser constantemente, ¿no es cierto?, yendo de una institucionalidad a otra. Estamos hablando de que solamente en Viña del Mar los mandan a Valparaíso y de Valparaíso los vuelven a mandar a Viña del Mar. Tengan presente que muchos de ellos no son sujetos de arriendo. Cuando hablo con las familias que son justamente los que les dieron el bono de acogida solo por 3 meses, la pregunta es, ¿y a partir de abril en adelante, por una negligencia del Estado, que les quemaron sus hogares donde estaban arrendando? Hoy día no son sujetos de arriendo muchos de ellos, porque por las condiciones que les digo, adultos mayores y muchos de ellos también son discapacidades. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la certeza para esas familias de que recuperen sus hogares? No sigamos esperando, presidente, y es por eso que justamente pido que por favor, nuevamente, con la venia de los diputados presentes de esta comisión fiscalizadora, en presencia de estas 3 autoridades, recibamos en audiencia a las familias que hoy día lo están pasando muy mal. Presidente, quiero decirle que la cifra de suicidios por problemas de salud mental y por problemas de que las autoridades competentes no las reciben, ya van 13 personas suicidándose, presidente. Yo creo que esto, si no es atendido, creo que va a ser peor. Es por eso que pido a la venia para que justamente generemos esa audiencia, si tenemos a las autoridades pertinentes y por favor que vengan y escuchen a las personas afectadas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Twitty. Bueno, hoy día van a exponer respecto de lo que es la reconstrucción, así que lo invitamos a participar de la comisión, diputados. Están presentes Seremi, director de Servio y telemáticamente el ministro de Vivienda. Así que queda invitado y luego podemos hacer el oficio que usted ha solicitado. ¿Algún puntos varios más? ¿Sí? ¿Sí? Pero un acuerdo para recibir en la audiencia. Para recibir en audiencia, pero aproveche que estamos en la comisión que van a estar las autoridades competentes. Acordado. Diputado Borges. Sí, solamente, presidente, por su intermedio, saber si es que en algún momento usted va a dedicar un día de la Comisión de Vivienda para audiencias que podemos solicitar los diputados. No sé si eso se hace particularmente en esta comisión, porque tengo unos comités de vivienda de la comuna de Yanquihue que podrían participar en algún momento después de la semana distrital. Entonces me gustaría saber si es que hay un calendario, si es que usted propone algún día en especial para que puedan esos comités, ¿no es cierto?, también ponerse de acuerdo en poder venir a esta comisión. Son comités de vivienda de la comuna de Yanquihue y que quieren venir a exponer a esta comisión. Eso, gracias, presidente. Sí, diputado, bueno, ya hemos hecho sesiones extraordinarias y la verdad es que han fracasado justamente porque no han venido las personas que solicitaron las audiencias. Así que, en este caso en particular, infórmenos de las comisiones, o sea, de los comités, acá en Secretaría para incluirlo en la tabla de algunas de las sesiones. Pero tuvimos 3 sesiones extraordinarias que fue bien difícil convocarlas. Ya, la diputada Nullado sabe bien. Ya, entonces continuando con el orden de la tabla, o sea, el orden del día. Se va a iniciar la discusión en general del proyecto de ley que
Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres. Boletín 16744-14. Tiene una urgencia calificada de suma. Y está doña Carla Morales Maldonado, diputada de la región de O'Higgins, y ella nos va a explicar los fundamentos y contenido de la iniciativa. Dado que tenemos una tabla bastante con hartas cosas nutridas, le podemos dar hasta 10 minutos. Vamos a ser generosos hoy día. Hasta 10 minutos. Y que más encima teníamos una tremenda cuenta. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los miembros, diputados y diputadas de la comisión. Tengo una presentación, voy a tratar de ser lo más precisa, concisa posible. ¿Y por qué el proyecto de ley general de urbanismo, presidente, de construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres? Es por lo siguiente. Las distintas investigaciones nacionales y también internacionales nos muestran una realidad incuestionable, que las mujeres se sienten mucho más inseguras en espacios públicos. Así también lo arrojan diferentes estudios a nivel nacional y también internacional, como el estudio del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Confirma que en el Gran Santiago, por ejemplo, yo soy de región, pero voy a focalizarlo porque es nuestra capital, el 27% de las mujeres se sienten inseguras, mientras que solo un 11% de los hombres perciben lo mismo. Esta sensación no es una construcción ideológica ni responde tampoco a una discriminación hacia los hombres, sino que es un fenómeno estructural, el reflejo también de las múltiples violencias que afectan de manera diferenciada también a las mujeres. Cuando no tenemos espacios públicos seguros, las mujeres evidentemente corremos mayores riesgos, y en este sentido voy a mostrar un gráfico, si pasa a la siguiente. Al observar las diferencias entre hombres y mujeres según la zona de la ciudad donde viven, el estudio también arrojó que las mujeres de barrios mixtos son las que sienten mayor inseguridad. Y ahí también el gráfico lo muestra. Mayor inseguridad en espacios también públicos, mientras que las que viven en zonas densificadas son menos inseguras. Allí el gráfico lo muestra: el 20% de las mujeres, a diferencia del 17% de los hombres, en áreas centrales, por ejemplo, de alta densidad y concentración de alta de profesionales, también como lo dice la clase media alta, mixtos, también áreas periféricas de la capital, y también las viviendas a través de áreas periféricas también de las viviendas sociales. Y también las áreas perimetrales mixtas de densidad media y también de concentración media, y en ese gráfico muestra la diferencia entre hombres y mujeres, que es un gráfico también que es una fuente del diario El Mercurio. Del estudio llevado a cabo por la consultora italiana WIN, demuestra que en 39 países, y dado a conocer también en marzo del presente año, se puede desprender lo siguiente. Chile experimenta la menor sensación de seguridad por parte de las mujeres al caminar solas durante la noche en las calles, con un 83% de las encuestadas expresando esta percepción. Este porcentaje supera significativamente el promedio mundial, que se sitúa en el 46%, y pone a nuestro país en el primer lugar dentro de los países encuestados. La siguiente. Ahí está también gráficas que van mostrando desde del INE, por cada 100 hombres que declaran percibir inseguridad, en los siguientes lugares hay 159 mujeres que perciben mayor inseguridad en los taxis, por ejemplo, en la locomoción colectiva, en las micros, en los centros comerciales, y también hay la otra encuesta que va arrojando también, y que esto no va en disminución, sino que más bien aumenta la percepción y también los delitos cuales somos víctimas las mujeres. Esto también va muy en la línea y en el marco que está haciendo la ONU Mujeres a través de ciudades seguras y espacios públicos seguros, y que va muy también en la mano con lo que va con la política pública nacional e internacional. De hecho, la inseguridad limita la movilidad de las mujeres y la participación también en la vida social, educativa y laboral. La ONU Mujeres también subraya que la falta de espacios seguros impacta profundamente la calidad de vida de las mujeres y niñas.
Desarrollar e implementar de manera efectiva políticas públicas y políticas que, verdad, prevengan la situación de que muchas mujeres corren el riesgo en espacios públicos no es antojadizo, es porque efectivamente las mujeres hoy día se sienten con mayor riesgo en todos los espacios que no tengan seguridad en términos generales, ya sea porque no hay iluminaciones, porque no hay espacios con muchos de nuestros lugares donde vivimos, las mujeres, la inversión a veces se hace solo en los espacios urbanos y muchas veces también se dejan de lado los espacios rurales en donde existen sitios eriazos y también evidentemente hay mayor riesgo para las mujeres en la ruralidad. Tiene que haber inversiones en seguridad y vialidad económica en los espacios públicos y esas son políticas públicas que van arrojadas también a través de los FNR, de los gobiernos regionales, a través de políticas públicas o del plan regulador de cada una de las comunas y eso tiene que ser una mirada y una política de Estado, porque si no es así, no avanzamos en que las mujeres se sientan seguras, sobre todo por los altos índices de vulnerabilidad y de riesgo que pueden tener las mujeres en todos los espacios de nuestras comunas. Cambiar las normas sociales para promover los derechos de las mujeres y las niñas a disfrutar de espacios públicos y libres. Bueno, esa es la línea donde va el proyecto y creo que estamos focalizándolo a través de también la legislación comparada. Esto no es una mera copia y se los quise mostrar así con legislaciones extranjeras, sino una propuesta adaptada a Chile. Cataluña, España, precisamente ha modificado la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres. En su artículo 53 incluye una perspectiva de género explícita en la planificación urbana. Su artículo 53 establece que los municipios deben incorporar medidas que garanticen la seguridad y accesibilidad a las mujeres en los espacios públicos. Esta legislación refleja la necesidad de diseñar ciudades que promueven la participación de mujeres en igualdad de condiciones y también espacios seguros y garantizables y también transitables tanto de día como de noche. Y así lo mismo en el País Vasco, España. Y también hay otros países que han avanzado, no en el área legislativa, pero sí han avanzado en política pública y en ese sentido es importante abordar lo siguiente, que por ejemplo en Canadá se busca garantizar espacios públicos para que las mujeres puedan desplazarse de forma segura a través de medidas que van adoptándose en el transporte público o como por ejemplo Inglaterra ha generado medidas también con botones de pánico, de emergencia también en los espacios o con programas educativos que permiten también que las mujeres puedan tener, sensibilizar con estos espacios y también en torno a la prevención del acoso callejero. Y también en Estocolmo, Suecia. Va también en la misma línea de una política pública, no un cambio legislativo, pero sí una política pública de planificación. El proyecto se va adaptando a las experiencias internacionales, al contexto también nacional, que era lo que yo les decía. No se trata de copiar modelos extranjeros, sino de integrar las mejores prácticas internacionales con las necesidades de las mujeres chilenas. A través del artículo 27, que es lo que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción, se busca que la seguridad y la accesibilidad de las mujeres sea un estándar en la planificación urbana. Asegurando que los espacios públicos fomenten la convivencia y la participación segura. Este enfoque garantiza siempre la transformación urbana que no sea solo estética, sino que también responda a las necesidades y de una manera más efectiva también y con las preocupaciones reales que hoy día sienten también las mujeres en los espacios públicos y permitiendo no tan solo que las mujeres recuperen su derecho a circular libremente en la ciudad, sino que todas las personas. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos sin lugar a duda que hay un riesgo mayor para las mujeres, pero también es importante abordarlo de que las personas mayores se sienten totalmente inseguras también transitando de noche o en espacios que no tengan las condiciones para poder vivir en espacios libres. Y lo otro es que también, por ejemplo, hay líneas o áreas legislativas que han avanzado a través de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con las personas mayores, que los estándares hoy día tienen que ir acorde a cómo tenemos una planificación urbana para un país que va envejeciendo como es Chile. Y así se ha ido avanzando en ese tipo de política que creemos que también es muy similar a esto. Acá el artículo 27 bis, que incorpora la propuesta, busca que la Política Nacional de Desarrollo Urbano y los instrumentos de planificación consideren las necesidades de las mujeres y fomenten la creación de espacios públicos más amigables y seguros. Eso es un poco, no sé si estoy en el tiempo,
Presidente, eso es un poco, diputados y diputadas, creemos que es un buen proyecto. Creemos que, en definitiva, si no tenemos una mirada de verdad de cambio a través de los mismos planes reguladores, en donde muchas veces los planes reguladores en los territorios se hacen consultas ciudadanas, se le pregunta a los vecinos y a las vecinas con respecto a cómo modificar un plan regulador o cómo se va adaptando de acuerdo a la realidad comunal. Pero esto es súper importante porque en definitiva también vamos generando la participación ciudadana a través de las personas para que también las mujeres vayan incorporando su mirada del cómo se sienten más inseguras en estos espacios y cómo también a través de una política nacional y un proyecto de ley pueda generar cambios sustanciales en el rol que tienen, por ejemplo, los municipios a la hora de abordar los proyectos. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Morales. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, porque vamos a invitar en la próxima sesión, a la vuelta del distrital, al Ministerio de Vivienda, porque tengo entendido que va a presentar una indicación sustitutiva, ¿ya? Y por lo tanto, dada la urgencia que le puso el gobierno a este proyecto, en la próxima sesión vemos los invitados que propongan, para luego iniciar ya la votación en general y en particular del proyecto. ¿Les parece? Tiene urgencia. Los invitados los hacen llegar a la Secretaría. Una pregunta, presidente. En primer lugar, agradecerle a la diputada por su intermedio, porque me parece un proyecto muy interesante. Considerando que está la propuesta y la sustitutiva, pero que la discusión va a ser básicamente respecto de si se toma la indicación o no, ¿no se podría, y dada la urgencia, votar en general el proyecto y avanzar luego en la discusión del mismo? Eso es por acuerdo de la comisión, básicamente. Sí, no, lo que pasa es que si votamos en general, después tendríamos que invitar, a quienes queramos invitar tendrían que venir por cada uno de los artículos. Es que es un artículo. Bueno, creo. No, son... No, son dos, es un artículo con 12... Sí, son dos incisos. Bueno, en el ánimo de avanzar, básicamente, pero sí. Si lo ponemos la próxima semana... Presidente. Señorita Janet, ¿quiere ocupar sus 10 minutos en esto o en explicar el otro proyecto? El ministro quisiera decir algo respecto al proyecto. No, presidente, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está, ministro? Todos los miembros de la comisión. Mire, nosotros hemos analizado el proyecto de la diputada Carla Morales y decidimos apoyar el proyecto, nos parece muy importante, y ya presentamos una indicación. Hay una indicación que busca mejorar el texto, el alcance, y ojalá que lo pudiera conocer la comisión de aquí a la próxima sesión, pero ya está presentado y lo que busca es fortalecer las intenciones de la moción. Entonces, quería insistir en eso. Podríamos entrar a argumentar ahora, pero quizás es mejor que todos tengan el momento para estudiarlo. Está acá en todo caso. Muchas gracias, ministro. Diputado Borges. Gracias, presidente, pero por lo que entendí del proyecto de la diputada Morales por su intermedio, es necesario que la Subsecretaría de Prevención del Delito, creo que exponga también, presidente, en esta comisión. Es importante porque creo que muchos de los temas que se relacionan con esa subsecretaría, así que yo creo que es importante. Sé que aquí hay funcionarios que están de la subsecretaría, pero que también esto sea dinámico. Gracias, presidente. Gracias, diputado, pero ya tenemos una agenda, una tabla armada, ya no está incorporada a la subsecretaría, ya, y por lo tanto le voy a dar la palabra al ministro y después seguimos con el punto 2. Lo invitaremos en la sesión donde se invite a las personas que puedan participar, den su opinión para después votarlo en general, ¿ya? Pero la tabla ya la tenemos armada, diputado Borges. Ministro, tiene la palabra. Es solo para precisar que como Ejecutivo analizamos la propuesta, trabajamos en una mesa con los demás ministerios incumbentes, incluida la Subsecretaría de Prevención del Delito, y de ese diálogo surgió una propuesta que fue conversada ya con la diputada y que está reflejada en la indicación sustitutiva que presentamos ayer.
porque aquí reconocemos la variable género en los principios que inspiran la planificación urbana por un lado, y se incorpora un nuevo literal que regula el diseño de la obra de urbanización y edificación a través de las cuales se materializa la planificación urbana. En los dos puntos que el proyecto contenía, lo hemos precisado en esa dirección y ya están considerados los otros ministerios. Muchas gracias, ministro. Sí, vimos aquí la indicación sustitutiva. Entonces, para la próxima sesión, hagan llegar los invitados y votamos en general el proyecto. ¿Les parece? Diputado Borque, y pasamos al otro punto. Por lo que entiendo, por su intermedio, lo que dice el ministro, no debería exponer la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso es lo que estoy entendiendo por lo que se preocupa. Sí, no, el ministro expuso que la indicación sustitutiva está concordada con los otros ministerios. Sin embargo, eso no obsta a que se pueda invitar a la Subsecretaría de Prevención del Delito a la próxima sesión para que exponga desde su perspectiva los alcances del proyecto. Si lo invita la diputada, bien, lo puede invitar cualquier diputado de la comisión, bien. Un minuto, porque tenemos que pasar al otro proyecto. Sí, presidente. A mí me parece que es importante que pueda venir la gente de prevención del delito. Bueno, están hoy día acá, pero me parece importante que puedan estar los funcionarios, los profesionales. Creo que es interesante que ustedes conozcan las estadísticas, las cifras también que muestran con respecto a cómo han aumentado los delitos también y cómo las mujeres se sienten más inseguras en los espacios. Y eso también técnicamente creo que también genera un espacio mayor de datos, de información y de datos que tiene también el gobierno hoy día. Muchas gracias, diputado Morales. Entonces, para la sesión del día 30 de octubre, hagan llegar a los invitados y votamos en general este proyecto, para luego la discusión en particular. Punto 2, iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 20.898 que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, con el objeto de ampliar la vigencia de dicha normativa legal. Este es el boletín 15689-14 que está en segundo trámite constitucional y yo le pedí a doña Janet Tapia que nos pueda hacer un breve resumen de este proyecto que ya se aprobó en el Senado. 10 minutos, señora Janet. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos y todas las diputadas. Le pediría a Andrés si puede compartir la presentación. Estoy con algunos problemas técnicos acá en la sala de reuniones. Este es un proyecto que está en segundo trámite constitucional, obedece una moción parlamentaria que fue presentada en el Senado en el mes de enero del 2023. Recalco la fecha porque para nosotros es importante, o sea, este proyecto lleva bastante tiempo de tramitación y les voy a decir al final por qué es importante considerar la fecha de ingreso. La ley 20.898, que es vulgarmente conocida como la ley del mono, permite regularizar la autoconstrucción de viviendas, equipamientos y también regularizar viviendas que fueron adquiridas con subsidio o construidas con subsidio luego del 27F. Esos son los tres títulos a los cuales estaba referido la ley. La siguiente. Decir que la ley en su versión original establecía, o sea, el proyecto de ley en su versión original establecía el aumento de plazo de forma diferenciada en los tres títulos antes mencionados. O sea, decía, se aumenta en el título 1, que es el de vivienda, de 7 a 9 años, en microempresas inofensivas y equipamiento social se aumentaba de 3 a 5 años, en viviendas del 27F se aumentaba de 2 a 4 años. Ahora, lo que pasa es que entre medio, la ley original, la 20.898, tenía un conjunto de modificaciones, por eso se debió hacer ajustes durante el primer trámite en el Senado. ¿Qué fue lo que se dijo ahí? Dado que el título 1 ya se había aumentado el plazo hasta el 31 de diciembre del 2025, en la modificación que conoció en primer trámite en el Senado, en definitiva, no se consideró aumentar el plazo porque este estaba extendido ya hasta el 31 de diciembre del 2025.
y solo se propusieron algunas modificaciones formales para evitar interpretaciones por parte de las direcciones de obras, como por ejemplo que se estableció que toda la regularización se hace en un formulario único tipo que es proporcionado por el Ministerio de Vivienda, formulario que además permite que sea dirigido al INE para efectos estadísticos. La siguiente. En el título 2, lo que es el de equipamiento y microempresas inofensivas, lo que se hizo fue homologar el plazo al título 1, esto es hasta el 31 de diciembre del 2025. La siguiente. En el título 3, que era el referido a las regularizaciones del 27F, no se consideró dentro de la propuesta porque la información que se tuvo a la vista daba cuenta de que no habían demasiados problemas y ya estaba prácticamente todo en proceso de regularización. Ahora, lo que nosotros debemos tener en consideración, y queremos hacerlo presente en este segundo trámite constitucional, es que se han presentado diversas mociones a raíz del incendio de Valparaíso, algunas de las cuales ya están siendo conocidas por la Comisión y que dan cuenta de la necesidad de tener una norma más de carácter permanente en materia de regularización producida después de la catástrofe. Si ustedes no recuerdan mal, hace un par de semanas, a raíz de una moción parlamentaria del diputado Mattenson, asistió Edwin Navarrete de una organización y que él dijo que estaba de acuerdo en que se hiciera una norma especial, pero que esa norma especial debería reunir los requisitos que es la 20.898 para el 27OF. Y de hecho en esa moción lo que se hacía era agregar un título quinto en esta misma ley. Nosotros creemos que lo que habría que hacer acá es, en el fondo, reconsiderar lo que ya se puso en el Senado y se aprobó por el Senado y efectivamente incorporar un plazo para la regularización, pero ya no solo del 27F, sino que de otras catástrofes que se hayan producido hasta esta fecha. Y como la siguiente. Respecto a lo general, ya lo mencioné, lo del formulario único de estadística de edificación, y la otra norma que se estableció para todos los títulos es que los plazos que establece la ley, y siempre ha habido una discusión en ello, son para ingresar la solicitud de regularización a la Dirección de Obras Municipales y no para tenerla aprobada, porque muchos directores de obras de repente dicen, no, el plazo era hasta que yo lo aprobé y no se aprobó y por lo tanto la regularización no existe. ¿Qué creemos nosotros importante respecto a esta materia? Es decirles, ustedes han estado bastante preocupados y han recibido bastantes organizaciones que han hecho referencia a los programas de mejoramiento de vivienda, que están regulados por el DS-27, por el decreto del subsidio rural y por el 255 de protección del patrimonio familiar. Nosotros queremos decirlo que el gran problema que tenemos como ministerio en estos programas de mejoramiento muchas veces es que nosotros no podemos invertir recursos en propiedades que no están regularizadas. Como la autoconstrucción es muy frecuente en nuestro país, para nosotros es importante que esta ley esté prorrogada y exista, porque nosotros podemos asignar recursos dentro de ese programa para asistencia técnica y simultáneamente con el mejoramiento o la ampliación hacer la regularización. Y en ese sentido queríamos plantearlos que dado que llevamos como 1 año y medio de tramitación, un poco más incluso, creemos que el 31 de diciembre del 2025 en que esta ley vencería es insuficiente. Por lo tanto, queríamos plantear que en este segundo trámite constitucional incluso pudiera ampliarse el periodo de vigencia, tendría que pasar a tercer trámite, pero igual creemos que eso es mucho más rápido que estar planteando en medio año más una nueva modificación a la ley. Eso, presidente, insistir en ampliar al título tercero, que es el de regularizaciones de catástrofe, y ampliar el plazo de la vigencia de la ley. Gracias. Muchas gracias, señora Janet. Entonces, si le parece a la comisión, en la próxima sesión también del 30 de octubre, plazo para invitados, lo votamos en general y después vemos el tema de las indicaciones. ¿Les parece?
Acordado. Muchas gracias, señora Janet. El tercer punto de la tabla están invitados. Sí. Está el vicepresidente de la Cámara Chilena de Construcción, don Orlando Ciliano San, junto al presidente del Comité de Vivienda, don Claudio Barros, y la abogada de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, la señora Beatriz Silva. Y van a exponer sobre un balance de distintas temáticas que aborda el proyecto de ley que dicta normas sobre la agilización de permiso de construcción, boletín 15.534-14. No, ya no está, pero van a hablar sobre eso. Entonces, primero que todo, muy bienvenido, gracias por venir. Le ofrecemos la palabra, le damos 20 minutos máximo para que puedan exponer, cosa de si alguien quiere hacer preguntas, porque después tenemos que ver el tema final con el Ministerio de Vivienda. Así que tiene la palabra, señor vicepresidente. Agradezco al señor presidente de esta comisión, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, por esta invitación para exponer el punto de vista que como gremio tenemos respecto al proyecto de ley de agilización de los permisos de construcción. Queremos partir por recorrer, valorar y agradecer a las y los parlamentarios que se preocuparon de mantener este tema en la agenda legislativa. Sin duda alguna, su labor es fundamental en el empeño por recuperar la actividad de la construcción, clave para generar empleo y dinamizar la economía. Lo mismo, agradecer a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por atender esta solicitud y lograr que este cuerpo legal avanzara en el Congreso. El proyecto de ley aprobado abre nuevas esperanzas para poder mejorar los procesos que entrampan la inversión y el crecimiento, además de contribuir a avanzar en la disminución del déficit habitacional. Aún quedan materias pendientes y sabemos podrán ser abordadas con colaboración y con la perspectiva de mejorar el sistema de permisos de construcción. Gracias, señor presidente, y por su intermedio pide que continúe la exposición el presidente del Comité de Vivienda, don Claudio Barros. Muchas gracias, don Claudio, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, presidente, vuelvo a agradecer aquí la instancia de poder presentar algunas posibilidades. Primero agradecer y mencionar los aspectos a valorar de la ley y después algunos aspectos que creemos que es pertinente evaluar para ver la pertinencia de incorporarlos en esta modificación que viene a recoger los puntos pendientes que quedaron en la tramitación anterior. Los aspectos a valorar: cuando el proyecto de ley otorga herramientas tendientes a disminuir los plazos de tramitación en ciertas autorizaciones ligadas a los proyectos de construcción, disminuyendo la carga de trabajo de las direcciones de obra, aumentando por tanto su capacidad para atender las solicitudes oportunamente. Se incorpora la sustitución de ciertos permisos por declaraciones juradas, la aclaración del rol y las responsabilidades de los directores de obra y de los funcionarios, refuerza el rol de los revisores independientes a fin de evitar la duplicidad de revisiones en las direcciones de obra. Por otra parte, perfecciona el procedimiento para otorgar ciertas autorizaciones, fijando y disminuyendo algunos plazos, normas de procedimiento, recepción definitiva, permiso en la Seremi Salud, etc. Otro aspecto es que incorpora medidas que permiten otorgar mayor certeza jurídica necesaria para el desarrollo de los proyectos de construcción. Por una parte, unifica y perfecciona las vías de reclamación en materia de urbanismo y construcción, racionaliza las vías de impugnación de los permisos de las direcciones de obra, regula específicamente el cumplimiento de las resoluciones de la Seremi Minbu por parte de la DOM. Y, por último, establece un régimen, entre otras muchas cosas, establece un régimen de publicidad para las actuaciones de las direcciones de obra, con la publicación en los sitios web de los permisos otorgados y declaraciones juradas archivadas, con una presunción de derecho del conocimiento de estas para efectos de reclamos ante la Seremi Minbu, que se niegue la reclamación tardía. Pero en la tramitación del proyecto de ley quedó pendiente todo un capítulo que tenía que ver con los informes de mitigación del impacto vial,
que creemos importante aquí hacer algún punto y hacer una breve reseña de lo que son estos informes de mitigación de impacto vial o IMIP, que fueron incorporados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones en el artículo 170 a raíz de la Ley de Aporte al Espacio Público. En este sentido, los IMIP o los informes de mitigación son aplicables a todos los proyectos de crecimiento urbano por extensión o densificación. Como exigencia es que se establece la ejecución de medidas de gestión e infraestructura del transporte público y privado. Los principios fundamentales de la Ley de Aporte al Espacio Público venía a corregir algunos aspectos del anterior sistema, que eran los EISTU. Como primer principio tiene la universalidad, que es que todos los proyectos deben mitigar. No da lo mismo el tamaño ni la escala del proyecto. El segundo principio es la proporcionalidad, que las mitigaciones deben ser equivalentes a las externalidades que genera el proyecto sin incorporar los déficits históricos. Por lo tanto, cada proyecto no debe hacerse cargo de los déficits históricos de las comunas. Y por último, la predictibilidad, que es a través de cálculos con métodos y procedimientos establecidos en la ley y en el reglamento de la ley de aporte, uno puede en forma anticipada, o el desarrollador anticipadamente puede tener claridad de cuál es el alcance de las mitigaciones a las cuales va a estar sometido su proyecto. El procedimiento de los IMIP es a través de la plataforma electrónica que se generó para este efecto, que es el CEIM. Ha tenido algunos problemas a lo largo de su implementación, en donde se categorizan los proyectos de acuerdo a los niveles de IMIP que le corresponden, en cuanto a si son IMIP básicos, intermedios o mayores. Los IMIP básicos son aprobados por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, y los IMIP intermedios y mayores a través de la presentación en la Seremi de Transporte. ¿Cuál es aquí empezamos, esto es una reseña de lo que son los IMIP. Aquí entramos ya un poco en materia de cuál es el tema que queremos que quede establecido o nos gustaría plantear para que pudiera ser considerado en esta modificación de la ley. La aprobación de los IMIP hoy día es requisito para obtener el permiso de construcción y además de ser para la recepción, la ejecución de las mitigaciones o la caución según se establezca en el IMIP. En este momento la aprobación de los IMIP está demorando entre 6 y 8 meses. Y eso es un tema real, está como respaldo todos los informes a través de la plataforma SEIM. Por lo tanto, si el espíritu de esta ley de agilización de permisos logra los objetivos, que es reducir los plazos de la tramitación de los permisos municipales, y mantenemos la condición de tener el IMIP aprobado para la obtención del permiso municipal, no vamos a lograr poder hacer uso del espíritu que tiene esta ley de agilización de permisos. Por lo tanto, creemos que es importante tener en consideración que el sistema de los IMIP es algo que hoy día funciona y los tiempos que demora son entre 6 y 8 meses de aprobación, sin considerar los 2 a 6 meses que puede demorar el estudio previo por parte de la consultora, haciéndolos mediciones de movilidad de los 3 modos que incorpora el IMIP, que son los modos de vehículos, peatones y modos de ciclos o bicicletas, dependiendo de la categoría por la cual está establecido el IMIP. El área de influencia varía desde 2 intersecciones hasta 8 y algo más dependiendo de la categoría. Por lo tanto, por otra parte, durante la tramitación del IMIP se requiere coordinar a través de una especie de ventanilla única que hace el coordinador de la Secretaría Regional Ministerial o Seremit a todos los organismos públicos que intervienen en la aprobación del IMIP. Esto es Dirección de Obras, Dirección de Tránsito Municipal, UOCT, SECTRA, Vialidad Urbana, MOP y otros organismos, en acordar de qué manera se van a implementar las mitigaciones. Más adelante vamos a ver un ejemplo.
Por otra parte, aún siguen habiendo falta de uniformidad de las mitigaciones exigidas o falta de proporcionalidad entre las medidas exigidas de acuerdo a la categoría de los IMIP. Y aún más, siguen haciéndose exigencias de medidas de mitigación más afuera o más allá del área de influencia del mismo proyecto. Todos estos temas se terminan resolviendo, pero son de largo trabajo entre el desarrollador, el Ceremi de Transporte, el coordinador o consultor que hace el estudio del IMIP. Finalmente uno termina acordando cosas más allá de lo que está establecido en la ley como desarrollador o como titular del proyecto, porque lo que le importa es poder desarrollar los proyectos. Pero estos problemas siguen existiendo. Y aún se siguen haciendo exigencias que vienen en hacerse cargo de los déficits históricos que mantienen las comunas, como son los la falta de accesibilidad universal, rebajes de solera y otras cosas. En general todas esas cosas se acogen, pero sigue haciéndose la exigencia respecto de la exigencia de los déficits históricos. Entonces, la propuesta que nos gustaría pudiera considerarse es que se permitiera la obtención del permiso de edificación con el comprobante del ingreso del IMIP y requerir la aprobación del IMIP al momento de la recepción final, que por otra parte, aparte de la aprobación del IMIP, se van a requerir las mitigaciones recibidas asociadas al IMIP, sin perjuicio de que durante la tramitación del permiso, si el IMIP sale aprobado, bien, pero si nos obligamos a esperar la aprobación del IMIP, en el fondo todo el espíritu de esta ley de agilizar los permisos no va a tener el resultado esperado. Y aquí me permito agregar, ese último punto, perdón, que respecto de las exigencias de algunos organismos públicos, que se permita a la Dirección de Tránsito o a la Ceremit o el evaluador en el Ceremi de Transporte evaluar la pertinencia de las observaciones realizadas, pudiendo actuar como un filtro en cuanto a aquellas que exceden las exigencias de la normativa de la Ley de Aportes. Aquí tratamos de ilustrar un flujo de lo que significa la tramitación de un IMIP. La verdad no queremos detenernos ni en explicar cuál es el proceso, pero desde que se ingresa el IMIP en la plataforma del CEIM hasta donde dice ingreso corregido IMIP, pasan todos esos procesos en que o se aprueba o no se aprueba, se hacen observaciones y finalmente esto puede incorporarse en un loop o en un ciclo de varias vueltas que pudiera llegar a exceder más allá de los tiempos que hoy día estamos teniendo. Claro, y existe la facultad de aplicar el silencio positivo en la ley de aportes, que la verdad aún no es posible aplicarlo. O sea, no tenemos conocimiento ni antecedentes de haber podido aplicar el silencio positivo. Y aquí una línea de tiempo haciendo una comparación entre arriba en simple tiempos máximos que pudiera darse entre un permiso con los plazos que estamos buscando que esta ley de agilización de permisos se obtengan versus los tiempos que demoran hoy día los IMIP básicos, intermedios, mayores. O sea, y si exageramos ahí entre observación y reingreso en el permiso de edificación dice hasta 60 días. Un desarrollador no va a esperar los 60 días para responder observaciones, en general se hacen en el menor plazo posible. Si eso lo lleváramos a 15 días, que son 2 semanas, que es un plazo bastante razonable, un permiso pudiéramos llegar a obtenerlo en 45 días o menos de 2 meses. Entonces, encontramos bien positivo ese aspecto, pero si lo limitamos a la condición de esperar la aprobación, nos vamos a tener que esperar hasta los 100 o 150 días que pudiera llegar a demorarse un IMIP. Y por otra parte, en este aspecto,
no lo tenemos claro, pero también es importante mencionar que nos gustaría también que no se limite la condición de el inicio de obras o creemos que sería, tampoco buscaría el objetivo si limitamos la condición del inicio de obras para obtención del IMIP, porque hay muchas obras, o en general todas las mitigaciones de los IMIP están fuera de la obra misma. Por lo tanto, todas las obras con el permiso asociado que puedan realizarse dentro de la obra, como excavaciones, llegar hasta cota cero, en un proyecto de loteo, de extensión, empezar obras de urbanización al interior del loteo, no dificulta ni tiene ninguna relación con las obras de mitigaciones al exterior del proyecto mismo. Así que también creemos que sería importante mencionarlo. Ahora, aquí hay un ejemplo de un ejemplo de muchos que nos toca de repente coordinar o poner en acuerdo exigencias por parte de la DOM y lo que al MOP lo tiene. Esto es un caso real y aquí uno tiene que entrar en fondo, ver cuál es la mejor solución para poder resolver la mitigación del límite. Y por otra parte, de los aspectos que nos gustaría pudieran ser considerados para ser incorporados en esta modificación de la ley, que creemos hay como dos aspectos. Uno que es los procedimientos de reclamación y otro las facultades del DOM o las obligaciones del DOM. Respecto de los procedimientos de reclamación, se le impide al DOM, o entendemos que como quedó la ley, que se le impide al director de obras o la dirección de obras otorgar un permiso una vez que el titular haya reclamado en la Seremi mismo. Hoy día, en fondo, si la DOM no otorga el permiso oportunamente, el titular puede pedir la declaración de silencio administrativo negativo y hacer la reclamación ante la Seremi mismo. Sin embargo, en el artículo 118, inciso cuarto, quedó establecido que el DOM de ahí en más no puede otorgar el permiso una vez que ya se ha reclamado en la Seremi mismo. Pero creemos que hoy día la experiencia es que en las Seremis en general, particularmente en la región metropolitana, hay un atraso significativo en las reclamaciones, atendiendo recién reclamaciones interpuestas hace más de un año. A principios de año, mediados de año, creo que estaban en un plazo recién las de hace 2 años. Por lo tanto, también mencionar aquí ningún titular ni desarrollador quiere ir a reclamar a ninguna parte. Ojalá que los proyectos salgan y fluyan sin ningún inconveniente, pero cuando hay algún inconveniente y hay que ir a hacer alguna reclamación, tampoco es esperable entrar a una reclamación que no tiene otra salida más que esperar que el Seremi se pronuncie. Y ahí es donde creemos que si se mantiene el deber del DOM de pronunciarse oportunamente, aun cuando sea después del plazo y aun cuando esté ya la reclamación en el Seremi mismo, y el DOM se pronuncia a satisfacción del titular, el titular podría retirar la reclamación en el Seremi mismo y sigue fluyendo el tema por el lado de la edición de obra. Hoy día, como está, uno tendría que esperar la resolución del Seremi Mimbo. Creemos que esto podría descomprimir la Seremi Mimbo, incentivaría la resolución por parte de la DOM, posibilitaría obtener una solución más expedita y en caso de rechazo expreso permitiría contar con antecedentes para impugnar adecuadamente. El otro punto respecto de las reclamaciones es que se elimina la posibilidad de que la Corte de Apelaciones declare el derecho a perjuicios. El reclamo de ilegalidad municipal actualmente utilizado para reclamaciones urbanísticas permite que en caso de acoger el reclamo, la Corte de Apelaciones declare el derecho a perjuicio cuya indemnización puede ser reclamada posteriormente a los tribunales por medio de un juicio sumario breve. El nuevo reclamo ante la Seremi Mimbu reduce el estándar actual impidiendo las declaraciones de perjuicio en favor del reclamante y como consecuencia, para hacer efectiva la responsabilidad de las direcciones de obra, se deberá pedir su declaración en un juicio ordinario de larga tramitación. Aquí la propuesta es mantener el estándar de la normativa actual, permitiendo que en el marco de la nueva reclamación urbanística, la Corte de Apelaciones pueda declarar el derecho del reclamante a perjuicios, permitiendo su reclamación posterior mediante un juicio sumario más expedito. Se trata de una de las pocas herramientas que permiten a un titular hacer efectiva la responsabilidad de las DOM
incentivando el respeto de la normativa y el cumplimiento de los plazos de ejecución. Un minuto. Ya, brevemente. Bueno, aquí hay un ejemplo el último punto respecto de los procedimientos es que no se contempla una solución ante la falta de pronunciamiento de la Seremi mismo. En el fondo, el nuevo reclamo permite solicitar que la Corte de Apelaciones respectiva revise lo resuelto por la Seremi mismo en caso de disconformidad. Sin embargo, no se contempla la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones si la Seremi mismo no se pronuncia oportunamente. Se carece de una resolución expresa. Actualmente la Seremi Mimbu presenta un gran retraso, de nuevo, en la resolución de expedientes de reclamación. En ciertas regiones obtener una resolución puede tomar más de un año. En consecuencia de reclamar ante la Seremi Mimbu, el titular puede quedar estancado en dicha instancia sin poder salir. Por lo tanto, aquí se propone otorgar al reclamante la posibilidad de acudir ante la Corte de Apelaciones respectiva en caso del silencio de la Seremi Mimbu. Hay plazo de la Seremi, esos 45 días si no me equivoco. Si excede eso, poder ir a la Corte de Apelaciones y no tenéis que esperar sin más la resolución del mismo. Aún declararse ya. Y por último, presidente, un aspecto que creemos que podría corregirse para evitar algunas interpretaciones es el siguiente. El año 2005 en la ley se estableció que el director de obra, al otorgar los permisos, se debe revisar las normas urbanísticas. El cumplimiento de las demás normas será responsabilidad de los revisores independientes, arquitectos y titulares. La Contraloría, por su parte, ha señalado que para otorgar un permiso la DOM no debe pronunciarse respecto de aspectos distintos a las normas urbanísticas. Que no puede revisar, por ejemplo, los cálculos necesarios para su aplicación. Sin embargo, en el proyecto aprobado, creemos que implica un proceso en la materia en contra de su objetivo de simplificación y agilización, ya que agrega que además de las normas urbanísticas, el DOM debe revisar el cumplimiento de las condiciones necesarias para aplicarlas. Y en esto podemos caer en una interpretación que no sabemos hasta dónde podría llegar. Por lo tanto, se trata de un término ambiguo que llevará a la DOM podría llevar a revisar cálculos más allá de la misma norma. Eso, presidente. Creo que estuvimos en el plazo, en el tiempo. Justito. Muchas gracias. No sé si algún diputado tiene alguna consulta, alguna diputada, alguna consulta al respecto. Bueno, solo comentarles que el proyecto de ley que complementa este proyecto de ley de agilización de permisos. ¿Ah? La agilización de permisos ya se ingresó, está en revisión de admisibilidad por parte de la Secretaría de la Cámara. Viene con un artículo que dice relación con el tema de los IMIP, ¿ya? Respecto de los IMIP, los básicos y los intermedios. Los mayores se va a mantener lo que existe hasta el momento. Lo firmamos la mayoría de los miembros de la comisión que participamos en la discusión del primer proyecto. Un segundo artículo que dice relación con la posibilidad de establecer un artículo transitorio respecto de los procedimientos simplificados que se establecen para no tener que esperar la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para que empiece a aplicarse inmediatamente. Y el tercero también, evitar la duplicidad de gestiones, otorgándole una facultad a algún... Nosotros, como diputados, cuando presentamos el proyecto, que aquí está la mayoría de los que lo firmaron y lo trabajaron, pusimos a la subsecretaria, tal vez puede ser otra persona la que determine año a año cuáles son los trámites que tienen doble revisión. Por ejemplo, la pavimentación de un proyecto lo revisa el Serviu y después lo revisa el MIMBU, o sea, la dirección de obra. Revisado por uno, que se tenga automáticamente aprobado por el otro. Esa es más o menos la idea de esa modificación. Vamos a revisar lo que plantearon respecto de las declaraciones de perjuicio y lo último que dice relación con esta como ambigüedad de la norma, que también creo que podemos trabajarlo. Respecto al procedimiento de reclamación, la idea es que con el mejoramiento, ¿ya? O la agilización que se le va a poder dar a los DOM, con todos los procedimientos simplificados, las DOM solamente se van a dedicar a los grandes proyectos, por lo tanto no deberían estar
muy sobrecargadas de trabajo, ¿ya? Porque se le van a sacar la mayoría de todos esos permisos accesorios, se van a cambiar por declaraciones juradas o procedimientos simplificados. Que ojo, no solamente están establecidos en este proyecto de ley, acuérdense que esto hay que mirarlo desde la perspectiva de que también está corriendo el proyecto de permisología del Ministerio de Economía, que ya está en el segundo trámite constitucional, que también establece una serie de aplicación de plazos respecto de todo el aparataje público, ¿ya? Y eso en conjunto también con la modificación que se está haciendo en el Senado del sistema de evaluación ambiental, que también se están estableciendo muchos trámites donde se cambia, ¿no es cierto?, el trámite por una declaración jurada, ¿ya? Entonces también hay que mirarlo desde esa perspectiva. Y por eso lo que hace el proyecto en particular, y que lo revisamos con el Ministerio y con los diputados acá presentes, era en definitiva tratar de encauzar en un solo procedimiento de reclamación los reclamos contra, ¿no es cierto?, el otorgamiento de los permisos, ¿ya? Si bien no se eliminaron los otros caminos, ¿ya?, sin duda que este procedimiento va a inhibir, ¿ya?, las otras actuaciones que se pueden ejercer, el de la reclamación de legalidad del decreto alcaldicio, el pronunciamiento de la Contraloría desde el momento que ya entra en este procedimiento de reclamo ya va a tener que inhibirse de conocer, ¿ya?, porque sabe que empieza un proceso que puede terminar en la Corte Suprema, ¿ya?, y por lo tanto el recurso de protección queda absolutamente descartado con este nuevo procedimiento, pero siempre pensando que al eliminar o sacarle carga de trabajo a las DOM no deberíamos tener problemas con respecto al cumplimiento que tienen que tener las DOM. Además, a los revisores independientes, ¿ya?, se delimitan claramente las funciones, se van a unificar los criterios a través de estos formularios de aprobación que van a tener que utilizar los revisores independientes. El mismo proyecto limita la discrecionalidad de las DOM, ¿ya?, a través de distintas normas, por lo tanto, en la medida que funcione, ¿ya?, la idea es que no recurran a la seremía, ¿ya? Obviamente voy a revisar con los diputados presentes y firmantes del proyecto el tema de la aclaración de perjuicio y lo de la ambigüedad de las normas. Así que quedan cordialmente invitados para la discusión del otro proyecto, ¿ya?, que fue un compromiso que los diputados de esta comisión sostuvimos con el ministro de Vivienda, y nosotros ya cumplimos nuestra parte de presentar el proyecto que hoy día debería quedar declarado admisible por la Secretaría de la Cámara, y ojalá esté en la cuenta a la vuelta de la distrital y podamos ponerlo en tabla también el miércoles 30, de manera de acelerar, ¿no es cierto?, su discusión y poder complementar lo que ya habíamos hecho en el proyecto anterior. Traté de resumir en un minuto para que pueda exponer el ministro, que 16-15 tengo de todos los seremis de acá y directores de la región de Valparaíso y al ministro que nos está esperando. Así que cordialmente invitados, ¿ya? O sea, si quieren venir a la discusión del proyecto, también están invitados a la discusión del proyecto de la diputada Morales respecto de el tema de la seguridad de las mujeres en los espacios públicos, ¿ya? Y obviamente en el proyecto que presentó hoy día doña Janet Tapia, que también puede tener incidencia respecto de sus asociados. Así que siempre puertas abiertas en esta comisión, muy transversal y muy eficiente. Así que muchas gracias. Vamos a suspender 2 minutos para que se puedan instalar los miembros de la Seremía y de la Dirección de Obras y los profesionales. Se suspende 5 minutos. El cuarto punto de la tabla, recibir al ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, para que se refiera a la gestión del proceso de reconstrucción del incendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana los días 2 y 3 de febrero del presente año. Asisten telemáticamente el ministro, la asesora legislativa, la señora Janet Tapia, y presencialmente la Seremi de Vivienda y Urbanismo, señora Belén Paredes Canales. Bienvenidas, bienvenida. El director del servicio, señor Rodrigo Uribe Barahona. Muy bienvenido.
el encargado de la entidad patrocinante de reconstrucción del Servio, señor Gustavo Escalante Aravena. ¿No vino? Ya. Y el encargado de reconstrucción, señor Cristian Zamorano Lara. Muy bienvenido. Ministro, muchas gracias por estar presente. Así que, en honor al tiempo, le doy la palabra para que usted ahí coordine las intervenciones de los integrantes del equipo que hoy día va a exponer. Así que, bienvenido, ministro, muchas gracias. Y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero decir que hace un par de semanas el equipo de Valparaíso dio una cuenta pública en el Teatro de Quilpué, donde se expuso un balance de lo que estaba ocurriendo en el plan de emergencia habitacional, en el trabajo con campamento y también en reconstrucción. Y eso fue trabajado previamente por distintos equipos de distintas maneras y fue bastante completo. En la lectura de la señora secretaria se dio cuenta de que este documento también había ingresado a la comisión. Sería el que se presentó en esa oportunidad. Quiero decir esto porque se hizo un gran esfuerzo para que los dirigentes sociales, personas de distintos lados, conocieran lo que se estaba haciendo y pudieran tener su propia opinión. Bueno, en relación al informe que ahora se nos ha solicitado, yo quisiera insistir en que nosotros tratamos de que haya un equipo lo más sólido posible en la región. Y hay un equipo que se ha ido afirmando bastante y propondría como orden de presentación de parte de ellos, en primer lugar, que la señora Seremi diera una síntesis, posteriormente que el señor Zambrano mostrara lo que está avanzando en los distintos aspectos de la reconstrucción y finalmente una reflexión del director del Servio que englobe todo lo que se ha planteado antes. Entonces, sin más, no quiero comentar lo que dijo el diputado Otuti anterior, pero creo que gran parte de sus observaciones podrán ser comentadas y analizadas aquí en el marco de esta presentación. Gracias, presidente. Le doy la palabra a la Seremi, que ya la salude, así que tiene la palabra. Está con el jefe, por si acá. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Perfecto, como siempre. Buenas tardes a todos y todas los presentes. Vamos a hacer una presentación que la verdad es bien extensa, por eso también se la hicimos llegar en un formato documento, en donde da el principal trabajo que hemos hecho en materia de reconstrucción a estos ya 8 meses de ocurrida la catástrofe. Decir de que aquí se reporta distintas acciones que hemos levantado desde el Ministerio de Vivienda en el marco primero de lo que más esperan las familias, que es la reconstrucción habitacional, pero también queremos exponer aquellas dificultades y cómo hemos podido sobrellevar las dificultades del proceso, que como sabemos no está exento de complicaciones cuando trabajamos en áreas urbanas tan consolidadas y tan densas como es el área metropolitana de Valparaíso y las dos comunas más afectadas que son Quilpué y Viña del Mar. Sin más, voy a pasar al contenido de la presentación. Primero, la acción MIMBU en el plan de reconstrucción, el catastro, que es muy importante conocer y detallar las cifras, las medidas de reconstrucción habitacional en 2 grandes ámbitos, la estrategia de daño leve, moderado y mayor, y la estrategia del daño no reparable, que es decir, todas las viviendas que están sin ningún tipo de otra intervención, o sea, decir que se fueron consumidas completamente por el incendio. Los nuevos proyectos, porque una de las medidas que hemos levantado y que el ministro también nos ha pedido tener máxima celeridad, es no solo la construcción en los sitios propios siniestrados, sino que la posibilidad de levantar nuevos proyectos que consideren a las familias damnificadas y también, por supuesto, aporten al plan de emergencia habitacional. El plan de reconstrucción, los asentamientos precarios, porque en este caso el incendio también afectó a distintos campamentos que eran parte del catastro del MIMBU y que en los cuales ya llevábamos un trabajo, una intervención hace ya varios años. Y también el plan de reconstrucción urbana con el programa Quiero mi barrio, pero también con todas las intervenciones que estamos haciendo en la conservación de calles, en la zona de riesgo, las pavimentaciones, también
las vías de evacuación, que son algo muy sentido por las personas y algo que se ha solicitado especialmente que considere este plan de reconstrucción. La siguiente, por favor. Decir que nosotros nos enfocamos en el ámbito del plan de reconstrucción general que ha sido establecido por el Ministerio de Desarrollo Social. Y en la siguiente podemos detallar también, en la siguiente lámina, por favor, en que nosotros nos enfocamos principalmente en los dos ámbitos de habitacional, que es todo lo que corresponde a la reconstrucción de vivienda, y en el entorno urbano en los distintos ámbitos, al corto, mediano y largo plazo, porque si bien tenemos conservación de calles, pavimentación, también tenemos una mirada del área metropolitana en función de los parques urbanos, zonas de mitigación y espacio público en una temporalidad mayor. Así que eso es en sintético lo que vamos a presentar hoy y le doy la palabra al encargado de reconstrucción, tal como lo planteó el ministro, y por su intermedio, presidente, Cristian Zamorano. Ahí está, gracias. Señor presidente, expongo sobre reconstrucción. Me enfocaré primero en los datos del catastro. Nosotros estamos... ¿Podemos avanzar, por favor, la presentación? Y siguiente. Ya. Según el esquema, nosotros tenemos 5.186 lotes siniestrados, de los cuales 3.781 corresponden a viviendas de carácter regular y 1.405 corresponden a hogares de campamento. Hago la distinción entre vivienda y hogares porque el campamento claramente no son considerados como viviendas propiamente tal, ¿ya? De las 3.781 viviendas, tenemos 3.598 viviendas que son de carácter no reparable y 183 que tienen algún tipo de daño que vamos a detallar más adelante cuál es la solución para cada uno. Nos hemos encontrado, sin embargo, con viviendas y con propietarios, en el fondo, que no tienen las habilidades todavía para poder postular un subsidio. Habilidades de carácter básicamente legal o mayormente legales. Y hoy día están identificados en nuestro cuadro con 2.316 unidades de familias que son hábiles, de las no reparables, y 668 no hábiles aún, porque estamos en proceso. Claro, señor presidente. Claro. Y además tenemos un número de 614 personas que no han sido encontradas, que no existen propiedades con RUT o no existen propiedades identificadas con una persona. De los 1.405 personas o familias que pertenecen a hogares de campamentos, 743 corresponden a familias que sí son hábiles y 662 que no lo son. Básicamente porque no han logrado todavía obtener su propiedad. Hay procesos de campamentos que están en regularizaciones de loteo, están loteándose. Sí, hay una aclaración. La familia inhábil para el sistema regular es aquella que ya tiene una vivienda, por ejemplo, pero en el caso de campamentos se aplica a la persona inhábil aquella que ya tiene una vivienda y que está en un campamento, por lo tanto es inhábil porque no puede ser sujeto de la política habitacional de catastro. Exacto. Ok. ¿Avanzamos? Avanzamos la diapositiva, por favor. Ya, dentro del catastro habitacional, identificamos en el fondo un 27% de hogares de campamento y un 73% de hogares regulares. En el esquema se ve la total afectación, siendo Villa Alemana correspondiendo al 1% de los damnificados, Quilpué al 19% y el 80% a Viña del Mar. ¿Avanzamos? Bueno, dentro de los daños de las viviendas que están consideradas como daños no reparables, están singularizados también entre viviendas regulares y viviendas de campamento. 3.598 son las viviendas regulares y 1.405 las viviendas en hogares de campamento.
Adicionalmente a eso, tenemos identificadas las personas que tienen daños en el fondo reparables, identificados como daños leves, moderados y mayor, cada uno con algún tipo de solución de acuerdo al grado de daño que logre tener. ¿Avanzamos? En esta diapositiva tenemos el detalle por sector. Tenemos en cada una de las comunas tenemos varios sectores identificados, son 17 sectores o 17 polígonos con los cuales estamos trabajando. La idea de la reconstrucción es que se aborde a través de sectores más pequeños y la idea es ir y llegar a todas las familias, pero tratando de no hacer una atención uno a uno que nos va a llevar mucho tiempo. Dentro de los polígonos identificamos los de Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y en la parte inferior los sectores de campamento de ambas comunas. Avanzamos. Dentro de la estrategia de los sectores afectados, como decía anteriormente, tenemos 17 polígonos. Dentro de estos 17 polígonos estamos trabajando en macrozonas y en zonas menores. Una, por favor. Claro. Estamos trabajando en sectorizaciones que nos van a permitir en el fondo llegar hasta las últimas, a todas las familias, organizadas por pasaje, por manzana, por sector y por macrozona. ¿Avanzamos? Ya, respecto al anterior, cuando trabajamos en una condición de manzana, estamos identificando a través de los dirigentes vecinales todas las situaciones particulares que enfrenta cada uno de los damnificados. Estamos trabajando en lo posible con soluciones colectivas y para eso estamos haciendo al día de hoy atenciones en cada uno de los barrios por el equipo de reconstrucción en colaboración con los equipos municipales, donde estamos organizando a las familias para que opten a una respuesta, a una solución que les devuelva su vivienda. Tenemos hoy día una batería de entidades patrocinantes y de asistencias técnicas que nos permiten en el fondo dar una solución técnica a las familias. Y como les decía anteriormente, tenemos un sinnúmero de problemas legales con las familias que les impiden ser beneficiarios, para lo cual tenemos convenio con 3 universidades para formar las clínicas jurídicas. Junto con el Departamento Jurídico del Servio estamos dándole respuesta legal a las personas que en el fondo tienen problemas que les impiden optar al subsidio. ¿Avanzamos? Ya, en la imagen aparece un ejemplo del sector de Olivar, donde identificamos 6 sectores damnificados todos, donde están organizados cada una de las familias con una dupla técnica social de Servio, con la cual se están atendiendo a través de juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales. A la fecha tenemos una contratación adicionalmente a toda la ayuda que estamos teniendo y que estamos desplegándonos en el territorio. Tenemos adicionalmente una contratación, 3 licitaciones públicas para atender a cada uno de ellos a 100 familias, que la idea es lograr a través del decreto 49 y el decreto 1, lograr que las familias obtengan una solución individual. ¿Avanzamos? Mostraremos la estrategia para los daños, para las personas, para las familias que tienen daños leves, moderados y mayor. Tenemos los 3 tipos de daños. Tenemos 86 familias identificadas con daños leves, 51 personas con daños moderados y 46 con daño mayor. En total son 183 personas con daños que son de carácter reparable. No obstante, cada uno tiene condiciones distintas para poder ser atendido. El daño leve, que son estas 86 familias, se le está en trámite una solución de una tarjeta de banco materiales
que otorga 50 UF para reparaciones de carácter menor, o sea, no claramente no menores, pero sí que ayuden un poco a cubrir daños que haya tenido la vivienda de carácter menores. Tenemos un daño moderado, donde estamos trabajando a través del decreto 27, con un monto de 150 UF disponibles para reparaciones que son de carácter un poquito más técnico y los cuales tienen que ser asesorados con una entidad patrocinante. Y por último, el daño mayor corresponde a 46 familias, las cuales pueden optar hasta 450 UF de subsidio, y el cual corresponde a proyectos que tienen que elaborarse con una asistencia técnica, con un equipo profesional, técnico y social que les va a permitir desarrollar un proyecto y hacer seguimiento a la ejecución de las obras. Hoy día se están cumpliendo con las habilidades completas de las familias. Se hizo una nómina y en los próximos días se van a empezar a entregar las tarjetas de Banco Material. Luego, la estrategia para los bancos, para los proyectos que tienen daño no reparable, esto es para las familias que perdieron la vivienda completa, tenemos cinco maneras de trabajar con ellos. Primero, la construcción en sitio propio. Son soluciones individuales o colectivas donde se devuelve o se entrega una vivienda que cumple con el estándar Serviu del Ministerio de Vivienda, que entrega aproximadamente 55 metros cuadrados, variable de acuerdo a cada solución, que al ser colectiva, puede ser colectivo también, hasta 3 familias se van a trabajar en una modalidad que se llama densificación predial. Y si supera las 3 familias y puede llegar hasta 12, estaríamos trabajando a través de un condominio familiar, a través de la ley de copropiedad. También para las personas que están construyendo, las personas que están avanzando por sus propios medios en la reconstrucción de la vivienda, esas familias pueden postular al decreto Supremo número 1, con la modalidad pago posterior, donde las familias pueden optar mediante una recepción municipal y una presentación al Serviu, pueden optar a que se les pague un subsidio de 1.200 UF. Una de las opciones también de las primeras implementadas corresponde a la adquisición de las viviendas construidas, ese es el subsidio ABC, donde las familias pueden comprar una vivienda una vez que ellos entreguen la propiedad donde fueron damnificados. Y por último, que es el de más largo aliento y el que más impacto genera en la ciudad, corresponde a la cartera de construcción en nuevos terrenos, CNT, a través del decreto 49, donde se pueden trabajar con o hasta 160 unidades habitacionales en el sector o en un sector distinto de la ciudad. ¿Avanzamos? Bueno, la estrategia, voy a detallar los puntos anteriores. La estrategia de daño no reparable, que corresponde al decreto 1, pago posterior, hoy día tiene a 164 viviendas registradas, de las cuales 63 están en proceso de evaluación y 28 están en proceso de resolución de subsidio. En la imagen pueden ver el resultado de las primeras viviendas que están en proceso de término. Esto corresponde a una vivienda de Villa Dulce y se está financiando con 1.200 UF. La siguiente corresponde a la construcción en sitio propio y también puede corresponder a la condición de pequeño condominio. Pequeño condominio, digamos que es una densificación de hasta 3 viviendas en un solo terreno, que se trabaja a través de copropiedad inmobiliaria, abreviada claramente. Y para esta modalidad se está trabajando con 3 tipos de soluciones: la vivienda tipo tradicional, la vivienda industrializada y la autoconstrucción asistida, que permite soluciones individuales y la construcción por medios propios de la familia. ¿Avanzamos?
Ya, luego, como dije anteriormente, la estrategia para daños no reparables, una de las opciones es la adquisición de una vivienda ya construida. En este caso, tenemos 37, hasta la fecha tenemos 37 subsidios entregados, de los cuales 34 viviendas ya fueron entregadas a las personas damnificadas. ¿Avanzamos? Bueno, con eso termina, con eso en el fondo cerramos un poco las opciones. Las estrategias para los daños no reparables han tenido una serie de situaciones de las cuales no han impedido actuar rápidamente. O sea, esto no es una excusa, sino que es un poco una explicación de cuáles son los temas que nos están afectando a nosotros. Básicamente hoy día tenemos que una amplia área del sector siniestrado corresponde a loteos irregulares, donde estamos trabajando nosotros en, primero, el ordenamiento y la configuración de esos loteos irregulares que nos permitirían después obtener las soluciones habitacionales para los vecinos. Existe una serie de trámites, básicamente trámites legales, que en el fondo hoy día le impiden a las familias obtener un subsidio. Por ejemplo, trámites de divorcio, hay, por ejemplo, oposiciones efectivas. El número mayor de problemas legales son las posiciones efectivas que nunca han sido tramitadas, familias que viven en la casa de los padres ya fallecidos y que en el fondo nunca se han puesto de acuerdo. Hoy día, con el correr del tiempo, esta situación se ha agravado mucho más y hoy día tenemos ese gran problema. Tenemos liquidaciones de sociedad conyugal, tenemos herencias, tenemos personas que están con leasing habitacional incluso. O sea, hay un sinnúmero de elementos los cuales aparecen detallados en el texto. ¿Avanzamos? Ahí sí. Los propietarios fallecidos, sucesiones, herencias, copropiedades, comunidades, hipotecas y gravámenes, loteos sin información y viviendas instaladas en zonas de riesgo. Han sido hasta ahora los problemas más graves. Por detallar algo, en la población argentina de Quilpué hay un área gravada con zona de riesgo que afecta a aproximadamente 100 familias, las cuales para poder en el fondo entregar algún tipo de permiso de edificación tenemos que primero determinar o delimitar el área de zona de riesgo y además por medio de un geólogo levantar el riesgo. Por lo tanto, es una solución que va a ser un poco de largo aliento. Hasta ahora, avancemos. Hasta ahora tenemos 3 resoluciones de entregas de subsidio, de las cuales en abril tenemos los primeros 400, en julio y en agosto tenemos 200 unidades cada mes. Para poder avanzar en la reconstrucción entendemos de que no podemos trabajar de una manera regular. Hoy día el Ministerio de Vivienda tiene una serie de reglamentos y requisitos, los cuales a través de resoluciones y discusiones hemos logrado hacer algunas exhibiciones técnicas. Una de las principales que se está eximiendo del cumplimiento del cuadro normativo, el cual regula en el fondo la forma, la figura y en el fondo el contenido de una vivienda. Se generaron aumentos, incrementos en el monto de los subsidios, se aumentaron los valores de la asistencia técnica, en el fondo es el monto que se paga a los profesionales que están encargados de gestionar la solución técnica. Se eximieron ahorro mínimo, se eximió la calificación socioeconómica y por último se exime en el fondo a las personas que no califican como con núcleo familiar. Adicionalmente, en la página siguiente, existen exhibiciones administrativas donde se están solicitando los subsidios mediante asignaciones directas y se comprometió a generar una mayor celeridad en el flujo de los nominados del subsidio. Adicionalmente a eso, en julio se configuró la entidad patrocinante de reconstrucción, donde tenemos un grupo de profesionales que está encargado de hacer las gestiones con las entidades patrocinantes para hacer un seguimiento y buscar una solución lo más rápido posible para los damnificados.
¿Avanzamos? Ya. Hay una serie de exhibiciones legales. Dentro de algunos, por ejemplo, se disminuyen los plazos los plazos de las prohibiciones de no enajenar de Servio, que han sido bastante complejas en el método regular. Otro tema importante es que se exime a las familias que tienen una segunda vivienda en caso de que las dos viviendas hayan sido siniestradas en el mismo sector. O sea, no en el mismo sector, en la zona incendiada. Y también algunas exhibiciones de habilidades de los usuarios siniestrados, entre las más relevantes. ¿Avanzamos? Una buena noticia para mantener la información vigente y digital. Con el Ministerio de Vivienda se construyó un visor de reconstrucción donde por medio de una aplicación que se puede ver telefónicamente podemos acceder a la situación de cada uno de los damnificados por sector. Este visor de reconstrucción será presentado en los próximos días y incluye una aplicación para que cualquier persona pueda ver la situación en la que se encuentra dentro de la reconstrucción. ¿Avanzamos? Ya. Hasta ahora este es un cuadro de resumen de las soluciones que estamos entregando. Indicando en el cuadro aparece la comuna de Viña del Mar con todos los polígonos, tanto los regulares como las familias de campamento. Lo mismo para Quilpué y lo mismo para Villa Alemana. Donde se informan hasta ahora las habilidades. Tenemos 3.059 habilidades en total. Tenemos 280 subsidios entregados. Y en el sistema interno del servicio tenemos 529 carpetas en proceso de evaluación. Por lo tanto, estamos avanzando. El sistema interno del Serviu tiene que recibir una serie de expedientes técnicos, sociales y legales con los cuales, una vez se aprueban, se logra la entrega de un expediente calificado para poder iniciar la ejecución de las obras. ¿Avanzamos? A la fecha tenemos un proyecto colectivo de la comuna de Quilpué, corresponde al sector Dulce Hogar de Pompeya, donde el conjunto habitacional Valle del Monte ya recibió 50 subsidios. Son proyectos que están en la última fase de calificación, con lo cual se espera que las obras partan los próximos días. Creo yo que alcanzamos a iniciar obras en la primera semana del mes de noviembre. ¿Más rápido? Ya. Avanzamos, claro. Claro, en este cuadro informamos todas las resoluciones que tenemos hoy día con los proyectos nominados y determinados de acuerdo a cada uno de los sectores en los cuales estamos trabajando. Llegamos ya a los 280 y este es el detalle de los 280 que mostré en el cuadro anterior. ¿Avanzamos? A continuación, la serie de proyectos que estamos trabajando en la construcción de nuevos terrenos, que son conjuntos, como decía, hasta 160 unidades habitacionales. ¿Avanzamos? En este caso, Reñaca Alto corresponde al lote A, donde estamos en proceso de licitación para poder lograr el cierre de la recepción de ofertas el 8 de noviembre, con lo cual empezaremos el proceso de diseño de la solución. El lote K del Olivar, 150 unidades habitacionales. Avanzamos. Claro, ese es el Olivar, 150 unidades habitacionales. Avanzamos. Sí. Sí, 300.
Sí, estas no están indicadas con subsidio y que una vez que... Exactamente. El número total... Perdón, señor presidente. Claro, tenemos dos... Sí, yo creo que estamos llegando a los 1000, a las 1000 familias. 1000 más los 280. Claro. De un universo de 5400. Sí. Micrófono, me auto... 1000 unidades más o menos, aprox, en estos distintos proyectos, más los 280 subsidios que se han otorgado. Claro. De un universo de 5400. Claro. Que es lo que ustedes tienen catastrado. Sí. Sí. Gracias. Sí, ya. Avanzamos a asentamientos precarios, por favor. Ya. En asentamientos precarios, el más grande y el que más conocemos es el Manuel Bustos, donde tenemos que atender 466 familias. Hoy día se está desarrollando un proyecto para 4 familias con vivienda industrializada. El conjunto o el campamento Monte Sinaí tenemos que atender a 426 familias y estamos en proceso de estudio y análisis todavía ¿avanzamos una más? Claro, y estamos en proceso de avance junto con la Villa El Dorado. Son los dos conjuntos en proceso de erradicación. ¿Esto está incluido también en los 5400? Sí. Este es como el desglose de todas las soluciones que van a tener cada uno. Por último, el campamento del Salto tiene 140 familias por atender y es una franja que está asociada a EFE en el sector del Salto de Viña. Avanzamos, por favor. Gracias. 248 familias por atender en el campamento de la Loma de los Marineros. Esto es el sector Quilpué, sector de Pompeya, frente al Troncal Sur, en proceso de desarrollo. Y terminamos con los campamentos. ¿Avanzamos? Y avanzamos. O sea, el asentamiento precarios serían 1300 soluciones. O sea, 1400. Sí, familias. Eso, te dicen familias por atender. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa familias por atender? Pues sabemos que en asentamientos precarios son 1400 soluciones. ¿Qué significa, como dice la presentación, familias por atender? Que ya tienen un subsidio, que ya tienen una casa, que ya lo estudiaron. ¿Qué significa? Gracias. En este caso son las familias que fueron damnificadas, que estaban dentro de campamentos que eran parte del catastro del MIMBU. En este caso, ninguno de los campamentos afectados es nuevo, ya tenía un trabajo atendido. Y en algunos, por ejemplo, Manuel Bustos, Monte Sinaí, tenían estrategia de erradicación, es decir, que el terreno iba a permanecer ahí, por lo tanto hay un desarrollo del loteo. El atender tiene que ver con que hay que desarrollar las acciones para permanecer en el sector, porque ya tenían estrategia de erradicación. En cambio, otros campamentos como El Salto, La Loma, Fundadores y Marineros, los últimos 3 de Quilpué, tenían estrategia de erradicación, es decir, generar nuevos proyectos para atender, o sea, decir, generar una vivienda a estas familias. Es importante destacar que no son una demanda que surge del incendio, sino que eran parte del catastro. Por lo tanto, esta estrategia estaba fijada previa al incendio de febrero. Sí. ¿Sí? ¿Avanzo?
dado que tenemos... todavía no le echan doble de 40. Sí, le echamos, pero usted como... Entonces vamos a hacer una sesión especial a la vuelta a la distrital de 2 a 3 para tratar exclusivamente este tema y de 3 a 5 los 3 proyectos que deberíamos ver y ver en general. ¿Les parece? ¿Ya? Lo que sí me gustaría pedirles, aprovechando que dejar los invitados desde ya, ¿ya? Bueno, el ministro si quiere participar siempre tiene la opción de hacerlo telemático, yo ahí no tengo problema, igual que la señora Janet, pero respecto de la concreción, más que nada de las soluciones, yo creo que eso es lo que todos estamos esperando, ¿no? Y que van a ser las preguntas que les van a hacer en la próxima sesión. Entonces desde ya los dejamos invitados, vamos a hacer una sesión extraordinaria de 2 a 3 para que vengan exclusivamente. Y aparte nosotros le queremos entregar, Seremi, nos llegó una comunicación de una ONG del mega incendio, ¿ya? Que se la queremos hacer llegar, a ver si nos puede responder también las inquietudes que plantean en esa misiva, ¿ya? Pues la verdad es que no vamos a invitar todavía a las organizaciones mientras no veamos lo que ustedes están presentando, ¿ya? Yo sé que es un tema particular de la región de Valparaíso y específicamente las 3 comunas, pero la idea es que ustedes puedan exponer, pero yo lo que les pido es que en la próxima sesión, que va a durar 1 hora, cuáles han sido las soluciones concretadas en definitiva y cuántos son los plazos en que se van a concretar las otras soluciones, porque al final del día lo que nos reclaman a los distintos parlamentarios, ¿ya?, de esta comisión, a pesar de que somos de otras regiones, se han entregado 280 subsidios y no hay nada más. Entonces, como para ir estableciendo lo que se ha hecho, esta es la carta que nos llegó, Seremi, se la entregamos ahí para que la pueda ver. Es la ONG Sobrevivientes Mega Incendios en Unión 2 y 3 de febrero de 2024, que nos llegó a la mayoría de los diputados de esta comisión, ¿ya? Entonces, invitados para el miércoles 30 de 2 a 3. Pero lo que sí les pido con... al hueso. Nada, porque nosotros tenemos sesión especial ahora. Diputado Twitty y cerramos. Ministro. Al ministro que es la palabra. Que hable el... Solamente decirle, presidente, que hay un plan de reconstrucción. En ese plan de reconstrucción se establece con claridad que lo mínimo que demora una vivienda son 1 año y medio y normalmente tendiendo a 2 años. Eso está planteado desde el comienzo. Aquí hay distintos proyectos con distintos niveles de desarrollo. Hay algunos de licitación que no se tuvo el tiempo para explicar, algunos que se cierran luego para construir viviendas en terrenos nuevos fuera del área de reconstrucción, que 4 o 5 en ese proceso. Tenemos viviendas entregadas, terminadas, donde está viviendo. O sea, decir 280 subsidios y nada más es una imagen muy reducida del tema. Y por eso creemos que es importante tener la posibilidad de discutirlo. El informe que se ha entregado yo creo que es bien completo y sería bueno que lo pudieran estudiar los miembros de la comisión y tener partir de la próxima sesión analizando los datos, digamos, y poder explicar en qué se está. Han habido retrasos en ciertos aspectos, es cierto, pero han habido también avances y creo que es bueno darnos el tiempo necesario para poder ver. Llevamos 8 meses y el mínimo que se iba a demorar una vivienda eran 1 año y medio. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Justamente estamos planteando que en esta sesión extraordinaria vengan con el detalle de los avances para que podamos salir de las críticas que se nos hacen a nosotros, que es distinto a lo que estamos viendo acá, que en el fondo, en el sentir de la gente dice solamente han entregado tanto. No estoy diciendo que se haya entregado tanto. Y por eso queremos que en esta próxima sesión se venga con el detalle, ¿ya?, de cada uno de los proyectos que se están haciendo en asentamientos precarios y cómo se están enfrentando para tener el detalle de todo. Pero como se dice en Coquimbo, que hay una barra que se llama al hueso pirata, que sea al hueso, ministro, eso es lo que queremos, ¿ya?, tener más el detalle, ¿ya?, y cómo se está avanzando, ¿ya? Por eso, para un poco
no seguir con como situación de que todos dicen no se avanza, no se hace nada. Bueno, queremos la información con claridad. Diputado Otwiti, y cerramos la sesión. Muchas gracias, presidente. Más que nada, le voy a hacer una minuta de preguntas que justamente no vamos a alcanzar a responder en este momento. Y claro, la gente necesita certezas. Y esas certezas llegan 9 meses después del incendio. Podríamos ser, presidente, yo propongo que salgamos a caminar y que vayamos a una de estas villas a conversar con los vecinos para que vean y puedan enterarse directamente de las autoridades que no las han recibido, la respuesta para la certeza de sus viviendas en el tiempo necesario. Y también hay un montón de otras preguntas de cosas que se prometieron que no se han dado. No solamente construir viviendas, aquí estamos hablando de hogares. Los que arrendaban, sí, lo sé, presidente, los que arrendaban, presidente, les quitaron el bono en abril y hoy día están de allegados en precarias condiciones. Eso es lo que estamos peleando. Yo sé que no solamente en este ministerio, por eso pedí la audiencia con varios ministerios para ver qué soluciones les podemos dar a esos vecinos. Muchas gracias, presidente. Diputado Tuite, aprovechando que están acá presentes, haga llegar sus preguntas para que se las hagamos llegar antes de la comisión, cosa de que tengamos respuesta. Sí, justamente lo que estamos buscando son las certezas, ¿ya? O sea, al final del día, ¿cuándo? Si eso es, ¿ya? Así que háganos llegar las preguntas, si quiere me las hace llegar a mí y yo se lo hago llegar a través de la Secretaría a los representantes del mismo, cosa que tengamos para esa sesión especial todos los antecedentes. Maravilloso. ¿Ya? Así será. Ya, pues entonces, Gracias. por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.